Buen día, mi gente. En este video vamos a conocer a Emiliano Zapata. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Sus hermanos? Pues la manera en que murió y todo eso lo haremos en un siguiente video. Pero por lo pronto vamos empezando con esta parte que en lo general, que en lo personal me gustó mucho, porque refleja el pensamiento de este hombre. Vamos a conocer un poquito de su historia, vamos a conocer lo que pensaba acerca del agrarismo. Vamos empezando y ojalá y les guste. Nació en Anenecuilco, Morelos, un día 8 de agosto de 1879. Siendo hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tuvo 6 hermanas: Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde. Y 3 hermanos: Pedro, Eufemio, quien también alcanzó el grado de general de la Revolución, y Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de las tierras a campesinos ocasionadas por hacendados de la zona y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, le dijo con entusiasmo y valentía: ¿que no se puede? ¡Ja! Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan. Tenía 16 años cuando murió su madre. 11 meses después perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo condenó a la leva, a la conscripción, y en 1908 Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. Esto fue en Cuernavaca. Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz, que también por ahí tenemos un video pendiente con este caballero, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido calpuleque, palabra náhuatl que significa jefe, caudillo o presidente, de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras improductivas. En mayo de ese mismo año, recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital que eran protegidas por el jefe de policía, José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con el objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Reunió a los vecinos de 3 pueblos: Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur, el 29 de marzo de 1911, nuevo jefe revolucionario maderista del Sur. Las reivindicaciones zapatistas, que serían contenidas en el Plan de Ayala de noviembre de 1911, suponían una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja. Frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, que también por ahí vamos a hacer un videíto de estos señores, que se convertiría en lema de su lucha. Emiliano Zapata establece su cuartel general en Cuautlisco, pueblo cercano a Cuautla,
Desde ahí dirigió el ataque al ejército porfirista, defendido por el 5º Regimiento al mando del coronel Eutiquio Munguía, además de un cuerpo rural a las órdenes del comandante Gil Villegas. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias, que en ese momento constaban de cerca de 1000 hombres. El 2 de abril toma Ahuehuetlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Zapata se casó con Josefa Espejo, entre varias mujeres que tuvo, y el padrino de la boda fue el propio Francisco I. Madero. Con Madero como presidente de la República las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos. Es como pago sus servicios a la revolución, cosa que hace enfurecer a Zapata, que le contesta: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva a la chingada. Dicho esto, mientras con gesto amenazador golpeó con fuerza su carabina 30-30 sobre el escritorio de Madero. En otras pláticas que mantuvo con Francisco y Madero, Zapata le demostró, con base en un ejemplo muy simple, cómo se sentían los campesinos en relación con el despojo de sus tierras. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza, ¿tendría usted derecho a exigirme su devolución? ¿Cómo no, mi general? Y hasta tendría el derecho de pedirle una indemnización por el tiempo que usted los usó indebidamente. Zapata le dijo que eso era exactamente lo que había pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió al ejército federal que, al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, buscaban la pacificación de los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse y lo hicieron brutalmente. En las narraciones de los ataques zapatistas son comunes las referencias a asaltos, incendios, violaciones, entre otros. En ese año sobresalen los ataques de Tepalcingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca. Aunque debe afirmarse que en ese entonces el movimiento zapatista era muy débil, tanto en el ámbito político como en la rama militar. Sobre todo cuando la campaña del gobierno maderista contra los sublevados urianos quedó a cargo del general Felipe Ángeles. Por sus métodos civilizados y tolerantes le restaban bases al zapatismo, pues Ángeles simpatizaba con ellos. En los primeros meses de 1914, Zapata tomó Jonacatepec y Chilpancingo. Ese mismo año su ejército constaba ya de 27,000 hombres, por lo que para abril ya había controlado por completo el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. Poco después tomó Cuernavaca y para junio ocupó Coajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta, con lo que amagaba la Ciudad de México, la población de la capital del país. Las fuerzas constitucionalistas le cerraron el paso, al ocupar la Ciudad de México antes que las propias zapatistas, los cuales se encontraban más cerca. En septiembre, Venustiano Carranza envió a Juan Saravia, a Antonio I. Villarreal y a Luis Cabrera Lobato a conferenciar con Emiliano Zapata, pero nuevamente el caudillo suriano exigió la renuncia de Venustiano Carranza al poder ejecutivo y el reconocimiento del Plan de Ayala. Emiliano Zapata partió rumbo a Mecameca y tomó Puebla el 17 de diciembre de 1914.
aunque en los primeros días de enero la plaza le fue arrebatada por las fuerzas del general Álvaro Obregón. Este habría de dedicar sus mayores esfuerzos para combatir al ejército villista, dando lugar a que durante 1915 Morelos fuera gobernado por los campesinos levantados en armas. En 1916, una vez que Venustiano Carranza se había instalado en la Ciudad de México y que Francisco Villa hubiera sufrido serias derrotas por parte del ejército de Álvaro Obregón, Carranza dispuso la ofensiva contra el zapatismo, al mando de Pablo González Garza, con apoyo incluso de la aviación del ejército. Cuernavaca fue ocupada por los constitucionalistas en mayo y aunque regresó efímeramente a manos de los zapatistas, quedó definitivamente en su poder el 8 de diciembre de ese mismo año. Ante la carencia de armas y ya sin el apoyo villista, en muy poco tiempo casi todas las poblaciones del estado quedaron en poder de los constitucionalistas. En 1917, Zapata, lanzando una contraofensiva, reconquistó Jonacatepec, Yautepec, Cuautla, Miahuatlán, Tetecala y Cuernavaca. En fin, hasta donde se sabe, mi gente, Zapata procreó un total de 16 hijos documentados. Esto fue con 9 mujeres, supuestamente. Pero también se han comentado que en realidad fueron 14 las mujeres con las que tuvo familia. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar aproximadamente a 50 soldados federales. Esto fue con consentimiento de Carranza y Pablo González Garza y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda y se acercó a la misma acompañado únicamente por su escolta de 10 hombres. Una ordenanza apostado en la entrada tocó con su clarín la llamada Honores. Esa fue la señal para que los tiradores, escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó y después el caudillo cayó muerto. Desde 1919, su cuerpo estuvo enterrado en el Panteón Municipal de Cuautla. El 10 de abril de 1932 fue exhumado y trasladado a la Plaza Revolución del Sur, ubicada en Cuautla, Morelos, donde fue sepultado en una cripta con una estatua suya colocada sobre el sepulcro. Más adelante, hubo intentos de trasladar sus restos al Monumento a la Revolución. Sin embargo, familiares suyos e intelectuales se pusieron porque descansarían junto a los de Venustiano Carranza, quien mandó orquestar su asesinato. Pues así murió el caudillo del sur. Hay unas curiosidades que me gustaría contarles, mi gente. Una de ellas se dice que Emiliano Zapata tenía un doble a quien acudía a eventos públicos. Cuando lo mataron, ya después de muerto, la gente buscaba en el cuerpo del caudillo del sur un lunar característico que tenía en la parte superior de su ojo y otro en forma de manita en el pecho. Esto para comprobar que realmente era su cadáver. Emiliano Zapata también fue conocido como el Atila del Sur. Este apodo fue impuesto en modo de burla por el periódico El Imparcial, que no era muy imparcial, como parte de la campaña política para desacreditarlo. A Zapata le faltaba el dedo meñique de la mano derecha. Se cree que lo perdió en una charreada. A sus 34 años, se le tomó a Emiliano Zapata la icónica fotografía, atribuida a Hugo Breme, y es un retrato de cuerpo entero donde se le muestra firme, portando sus armas de combate, una carabina 30-30 y un sable. La imagen se publicó en El Imparcial el 16 de abril de 1913 y se volvió modelo de la representación simbólica del líder campesino, la cual se comenzó a reproducir en las imprentas de la Ciudad de México. Otra curiosidad es que hablaba y escribía náhuatl a la perfección, además publicaba distintos manifiestos en este idioma, o en esta lengua, no sé cómo se diga. Si no hay justicia para el pueblo, decía él, que no haya paz para el gobierno.
La hacienda de Chinameca, donde fue asesinado Zapata, fue fundada en 1899 y se inauguró en 1905. Este lugar era sinónimo de muerte para los campesinos de Morelos. Los habitantes del pueblo de San Juan recordaban a su dueño como un hombre ambicioso y cruel. Había despojado de sus tierras a los habitantes de los alrededores y tenía una excéntrica afición: criar perros carniceros. Esto era con el fin de espantar a la gente que se metiera a su territorio o parte de la hacienda. El general Suriano acostumbraba a fumar puro, que acompañaba con un buen coñac. Le gustaba la cocina francesa y se permitía ciertos lujos. Era un pequeño propietario, dueño de su tierra, y tenía algunos caballos de su propiedad. Era un gran jinete y excelente en las artes de la charrería. En una ocasión, cuando obtuvo una buena ganancia por una cosecha de sandías, el dinero ganado lo empleó en una botonadura de plata para su traje de charro. Dice aquí también que el caudillo del sur era devoto del Padre Jesús, imagen venerada en la parroquia de San Miguel Arcángel en Tlaltizapán. Solía encomendarse a él antes de cada batalla, y existen testimonios de gente de Morelos que asegura haber visto al Padre Jesús como aparición en las ancas del caballo de Zapata cuando éste se encontraba en peligro. Cuando Zapata y Villa ocuparon la Ciudad de México, en diciembre de 1914, el caudillo suriano se rehusó a sentarse en la silla presidencial para la fotografía icónica, como lo había hecho Villa. Este señor rechazó la invitación señalando que la silla presidencial estaba embrujada, y decía él que cualquier persona buena que se sienta en ella se convierte en mala. Cuando lo asesinaron, nadie vio los rastros de una cornada en la pantorrilla derecha, ni los rastros de un balazo en la ingle que recibió accidentalmente cuando tenía 24 años. Para el recuerdo, queda una de sus frases más populares: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Emiliano era popular entre las mujeres. Se sabe que tuvo 9 esposas y su descendencia fue mucha. Sin embargo, la más conocida fue Josefa Espejo Sánchez, quien venía de una familia perteneciente al grupo de hacendados porfiristas, y por tal razón los padres de ella se oponían a la relación con el revolucionario. Sus citas eran a escondidas y cambiaban según la señal de Zapata. Si una noche ella escuchaba el silbido y un caballo a todo galope, Josefa debía buscar algún mensaje debajo de una piedra del Tecomal que solo ellos sabían. En su boda con Josefa, Francisco I. Madero se convirtió en su padrino, ya que el presidente de México fue quien los apadrinó en este casamiento. ¿Qué onda, mi gente? Pues así terminamos este video de Emiliano Zapata. Espero que les haya gustado. Espero que pues me sigan teniendo paciencia con la subida de los videos, porque pues no he tenido tiempo de subir mucho, muy seguido. El trabajo nos absorbe, pero pues seguimos trabajando. Un saludo a don Roger. Viejo, te extrañamos un friego. Ya está descansando en su casa, qué bueno. Espero y te mejores de salud. Y pues nada, los dejamos con este videíto que espero y les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos hasta pronto.